¿Alguna vez te has preguntado sobre los pueblos antiguos que poblaron las tierras del Medio Oriente? Hoy nos adentraremos en la historia de un pueblo enigmático, los moabitas. A través de las páginas del tiempo descubriremos quiénes eran, cómo vivían y cuál era su impacto en la región. Prepárate para desentrañar los misterios de una civilización perdida pero no olvidada. Los moabitas fueron un antiguo pueblo semita que habitó en la región oriental de lo que hoy es el territorio de Jordania, al este del río Jordán y al sur del Mar Muerto. Su historia está estrechamente ligada a la de otros pueblos de la región, como los israelitas, los amonitas y los edomitas. Los moabitas son mencionados en diversas fuentes históricas, incluyendo la Biblia, inscripciones arqueológicas y textos de otros pueblos antiguos. Su historia se remonta a la antigüedad, con sus orígenes perdidos en la niebla del tiempo. Según la Biblia, los moabitas descendían de Moab, quien fue hijo de Lot y de su hija mayor, producto de un acto de incesto tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. La historia de Lot y sus hijas es una narrativa bíblica que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 30 al 39, dentro del Antiguo Testamento. Esta historia se desarrolla después de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde Lot y su familia residían. Cuando las ciudades fueron arrasadas debido a su iniquidad, Lot y sus hijas fueron instruidos por dos ángeles a huir hacia las montañas para salvar sus vidas. Temerosas de que no hubiera hombres con quienes casarse y tener descendencia, las hijas de Lot decidieron un plan desesperado. En una noche en la montaña embriagaron a su padre y se acostaron con él mientras estaba inconsciente. Esto llevó al nacimiento de dos hijos, Moab, que se convirtió en el ancestro de los moabitas, y Ben-Amí, que fue ancestro de los amonitas. Los moabitas se establecieron en la región que lleva su nombre, la tierra de Moab. Esta tierra estaba situada al este del río Jordán. Antes del éxodo, los amorreos cruzaron el río Jordán bajo el liderazgo de su rey Sehón y expulsaron a los moabitas de la región entre el valle del río Arnón y el río Jaboc. Estos eventos se mencionan en el libro de Números en la Biblia, capítulo 21, versículos 26 al 30. Como resultado, los amorreos ocuparon esta área y establecieron Hesbón como su capital. Los moabitas, después de ser expulsados de esta región, fueron confinados al territorio al sur del valle Arnón, lo que llevó a un cambio en sus fronteras y a una reestructuración de su territorio. Este evento histórico tuvo un impacto significativo en la historia y la identidad de los moabitas, así como en la geopolítica de la región en ese momento. Los moabitas eran principalmente agricultores y ganaderos, cultivaban trigo, cebada, uvas y olivos, y criaban ovejas, cabras y ganado vacuno. También eran conocidos por su producción de cerámica y textiles. Los moabitas practicaban una forma de religión politeísta, influenciada por las tradiciones semitas de la zona. Entre sus deidades principales se encontraba Quemos, el dios de la guerra, a quien adoraban fervientemente, al que a menudo se le ofrecían sacrificios humanos en tiempos de conflicto. Además veneraban a Baal Peor, asociado con la fertilidad, como una figura divina importante en sus creencias. La Biblia describe a los moabitas como participantes en prácticas rituales silenciosas y hasta sacrificios de niños, evidenciando una religión que no solo buscaba el favor divino, sino que también estaba inmersa en una esfera de creencias y prácticas que podían ser moralmente controvertidas. Junto a estas deidades principales, los moabitas también adoraban a otras divinidades, como Astoret, la diosa de la fertilidad, y Camos, el dios de la primavera. En un momento crucial de la historia de los moabitas, su rey Balac se enfrentó a una preocupación que amenazaba la estabilidad de su reino. Los israelitas, liderados por Moisés, habían salido de Egipto y estaban avanzando a través del desierto, acercándose peligrosamente a las tierras de Moab. En Números 22, 5, 6, Balac expresó su preocupación al enviar mensajeros a Balaam, hijo de Beor, un profeta renombrado en la región. Balac
lo llamó y le dijo: mira, un pueblo ha salido de Egipto, he aquí, cubre la faz de la tierra y está sentado junto a mí. Ven ahora, por favor, maldíceme a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Quizás pueda derrotarlo y expulsarlo de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices será bendecido, y a quien tú maldices será maldecido. Este pasaje muestra la preocupación y el deseo de Balac de contrarrestar la creciente influencia y poder de los israelitas mediante la intervención de Balaam. En el libro de Jueces, capítulo 3, se relata un enfrentamiento entre los moabitas y los israelitas. Los israelitas son oprimidos por Eglón, el rey de Moab, durante 18 años. Posteriormente, el juez Ehud lidera una revuelta exitosa contra Eglón y los moabitas. El versículo 29 y 30 dice: el Señor ha entregado en sus manos a sus enemigos los moabitas, así que bajaron tras él. Capturaron los vados del Jordán que conducen a Moab y no dejaron pasar a nadie. Ese día mataron a unos 10,000 hombres moabitas, todos fuertes y valientes, ninguno escapó. El relato bíblico nos lleva al siglo IX a.C., un periodo marcado por intensos conflictos entre los reinos de Israel y Moab. Esta respuesta militar, descrita en 2 de Reyes capítulo 3, versículo 4 al 27, fue una campaña conjunta liderada por Joram, en la que se formó una alianza entre Israel, Judá y Edom para enfrentar la rebelión moabita. En el siglo IX a.C., el rey Mesa de Moab se rebeló contra el reino de Israel, desafiando su dominio en la región. Esta acción provocó una respuesta militar por parte de Israel, liderada por el rey Joram, quien formó una alianza con Josafat, rey de Judá, y el rey de Edom para enfrentar a la rebelión moabita. Durante la campaña militar, los ejércitos aliados se enfrentaron a la escasez de agua en el desierto de Edom, poniendo en peligro su avance. En este momento crítico, el profeta Eliseo interviene y promete una solución milagrosa. Al amanecer, el valle se llena de agua, creando un reflejo brillante bajo el sol. Los moabitas, al ver el agua, lo interpretan erróneamente como la sangre de los reyes aliados, creyendo que se han matado entre ellos. Aprovechando este engaño, los ejércitos aliados atacan a los moabitas y los derrotan. Ahora me gustaría profundizar en el declive y eventual desaparición de los moabitas a lo largo de la historia, destacando cómo las conquistas por parte de los asirios, babilonios, contribuyeron a su extinción como un grupo étnico y cultural distinto. La desaparición de los moabitas es un proceso complejo que abarca varios siglos y está marcado por una serie de conquistas y cambios políticos en la región de Moab. Los asirios, un poderoso imperio en el antiguo Oriente Medio, conquistaron Moab alrededor del año 732 a.C. Esta conquista debilitó significativamente el poder y la independencia de Moab, sometiéndolos al control asirio y probablemente imponiendo tributos a la región. Sin embargo, fue la llegada de los babilonios en el siglo VI a.C. lo que selló el destino de los moabitas. Durante esta conquista, muchos moabitas fueron deportados y sus ciudades fueron destruidas, lo que resultó en la pérdida masiva de población y patrimonio cultural. Esta invasión babilónica tuvo consecuencias devastadoras para Moab y contribuyó al debilitamiento y eventual colapso de la sociedad moabita. Después de los imperios asirio y babilónico, la región de Moab fue sujeta a cambios demográficos y políticos. La llegada de nuevos grupos étnicos y la conquista de la región por parte de los persas y más tarde los griegos y los romanos contribuyeron al declive de la identidad moabita como un pueblo distinto. Con el tiempo se asimilaron con otros grupos de la región y su identidad cultural se diluyó. La existencia de los moabitas, un antiguo pueblo mencionado en la Biblia, ha sido confirmada a través de evidencia arqueológica sustancial. La arqueología proporciona una respuesta contundente a través de inscripciones y artefactos antiguos como la estela de Mesa, también conocida como la piedra moabita.
Es una pieza de basalto tallada que data del siglo IX a.C. Fue erigida por el rey Mesa, rey de Moab, para conmemorar sus logros y victorias militares. La estela de Mesa fue descubierta en el siglo XIX, en el año de 1868, por el misionero Frederick August Klein, en la antigua ciudad de Dibón, en la actual Jordania. La estela de Mesa menciona a Acab, rey de Israel, y a la ciudad de Dibón, lo que concuerda directamente con los relatos bíblicos encontrados en el libro de los Reyes. Este documento arqueológico no solo proporciona evidencia de la existencia de los moabitas, sino que también confirma la interacción entre Moab e Israel en la antigüedad, tal como se describe en la Biblia. La estela de Mesa también proporciona información sobre la cultura y la religión de los moabitas, que coincide con lo que se describe en la Biblia. Por ejemplo, la inscripción menciona el culto al dios Quemos, que también se menciona en la Biblia como el dios principal de Moab. Además de la estela de Mesa, otras excavaciones arqueológicas en la región de Moab han revelado una variedad de artefactos, incluidas inscripciones, cerámicas y estructuras arquitectónicas que respaldan la presencia y la cultura de los moabitas en la antigüedad. La estela de Mesa y otras evidencias arqueológicas confirman la existencia de los moabitas y respaldan los relatos bíblicos que mencionan a este antiguo pueblo. Estas pruebas arqueológicas no solo enriquecen nuestra comprensión de la historia antigua, sino que también fortalecen la credibilidad de los relatos bíblicos como fuentes históricas. Ruth, originaria de Moab, se destaca como un personaje bíblico significativo. Aunque pertenecía a Moab, estaba conectada genéticamente a Israel a través de Lot, sobrino de Abraham. Su vida es un testimonio de la capacidad transformadora de Dios, quien la guía según su plan perfecto, tal como lo hace con todos sus hijos. A pesar de sus raíces paganas en Moab, Ruth se convierte en un vivo testimonio de fe después de conocer al Dios de Israel. Su historia destaca cómo Dios puede cambiar el curso de una vida y usar a aquellos que confían en Él. Además, Ruth es mencionada en la genealogía de Jesucristo, lo que subraya su importancia en la historia de la redención. En resumen, la historia de los moabitas nos brindan valiosas lecciones que aún son relevantes en la actualidad. Nos enseña la importancia de la fe en tiempos de dificultad, pero también nos alerta sobre los peligros del orgullo y la arrogancia. Vemos cómo la violencia y la opresión solo traen sufrimiento, mientras que la cooperación entre pueblos puede llevar a la prosperidad y a la paz. Además, nos recuerda la necesidad imperante de la justicia social y el respeto por los menos favorecidos en nuestra sociedad. Al mismo tiempo, la arqueología respalda lo que la Biblia nos relata sobre los moabitas y sus interacciones con otros pueblos. Los hallazgos arqueológicos como la estela de Mesa y otras evidencias confirman la existencia de los moabitas y complementan la narrativa bíblica, proporcionándonos una visión más completa de la historia antigua de la región. Al reflexionar sobre la historia de los moabitas, podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas y trabajar juntos para construir un mundo más justo, compasivo y equitativo para todos. Dios te bendiga.